GBA Consultoría y Capacitación SC presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión, el impacto de las reformas fiscales en las importaciones y exportaciones, con la participación especial del doctor Alberto Ruiz Rioja, quien es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, UVM, doctor en Derecho en la Universidad Marista, UMA, con mención honorífica, Área de Investigación en Precios de Transferencia y Vinculación Aduanera. Posee un diplomado en Arbitraje Comercial Internacional por la Cámara de Comercio Internacional ICC, actualización en Comercio Internacional por la Cámara Nacional de Comercio, CANACO. Actualmente se desempeña como socio director de la firma Antón Rioja y Avalon Consulting en el área de consultoría jurídica aduanera y de comercio exterior e internacional. Consejero para la Cámara Nacional de Comercio, CANACO. En la conducción, el licenciado en Contaduría, Eduardo Enríquez. Los dejamos con nuestro invitado, el doctor Alberto Ruiz Rioja. Gracias, buenas tardes, Alberto, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Tenerte aquí. Desde que nosotros hemos estado hablando, como cada principio de año, pues de las reformas que se van dando en todos los ámbitos que nos van, pues básicamente rigiendo las labores que vamos desarrollando. Dentro de estas hemos visto fiscales, contables, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que, teniendo tu amable presencia el día de hoy, nos platicaras básicamente de qué reglas son las que se están modificando para efectos de comercio exterior. Aún y cuando nosotros ya hemos platicado algo de las reformas de la ley aduanera, pero ya un poquito más en específico, ¿qué es lo que se modifica en esta parte del comercio exterior? ¿Cuáles serían las leyes que se están modificando y que están impactando, que van a tener un impacto importante en las importaciones y las exportaciones que tenemos? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Y aquí andamos. La verdad es que la ley aduanera, por supuesto, tuvo cambios muy importantes, pero no fue con mucho el único ordenamiento legal que se modificó. Fueron bastantes las leyes involucradas en el proceso de la importación y la exportación que sufrieron algún tipo de cambio. Voy a empezar por citar que podemos hablar de la ley del impuesto al valor agregado, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto especial sobre producción y servicios y también el Código Fiscal de la Federación. Y además se creó y entró en vigor una ley que, aunque no está pensada exclusivamente en temas de comercio exterior, le afecta directamente, que es la ley antilavado de dinero, que no se llama así, tiene un nombre larguísimo, ¿no? Sí. La ley para la detección de operaciones y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero bueno, que todo el mundo la conocemos como la ley antilavado. Entonces, cada uno de estos ordenamientos tienen modificaciones en uno o más de sus artículos que tienen un impacto directo en lo que es la operación del comercio exterior, es decir, cómo importan las mercancías, las empresas y también en un momento dado las exportaciones o las operaciones que estas empresas realizan. Okay. Siguiendo más o menos ahorita lo que me decías, tú empiezas con la ley del IVA. Correcto. ¿Nos podrías platicar algunos cambios importantes? Claro que sí. Lo primero que tenemos que destacar es que lo que fue el motor de las reformas dentro de la ley del IVA en materia de comercio exterior es, lo pudiera yo decir de esta manera, la desconfianza. Uh-huh. La reforma en general, desde el punto de vista de las importaciones, afecta principalmente a las importaciones temporales que realizan las empresas que conocemos como maquiladoras, que no todas son maquiladoras, sino son empresas IMEX, la industria manufacturera y maquiladora y de servicios de exportación. Estas empresas ahora se encontraron con que a lo largo de este año, si es que desean mantenerse sin pagar impuesto al valor agregado el próximo año en las importaciones temporales que realicen, van a tener que certificarse. Van a tener que reunir una serie de requisitos y llevar a cabo un trámite ante el SAT tendiente a certificar su grado de confiabilidad. Así vamos a tener tal cual empresas tipo A, tipo AA y tipo AAA. Las tipo A van a ser empresas que el único beneficio prácticamente que van a obtener es no pagar IVA al momento de la importación temporal, o más bien, es curioso, la ley lo plantea como que sí se paga, pero que se les otorga al mismo tiempo un crédito fiscal del 100% del impuesto al valor agregado que se deba de pagar. En segundo lugar,
les van a devolver el saldo a favor que se genere en este mismo impuesto en un plazo que no excederá de 20 días. No nos hace ningún favor porque de cualquier manera ya estaban previstos sus 20 días dentro del propio decreto de las empresas IMEX. Ahora vamos a las AA. Las AA, además de lo anterior, les dan facilidades de autocorrección y reducen el plazo para la devolución de 20 a 15 días. Y las AAA a 10 días. Así de sencillo. Y vamos ganando un poquito de tiempo. Así es. ¿Cuáles serían los puntos que debo estar cuidando en esta certificación? Básicamente la certificación está encaminada a determinar la durabilidad de las empresas, su permanencia, el grado de control interno que tienen, que en un momento dado tengan una actividad. Está pidiendo que en promedio se esté exportando el 60% de todo lo que se importó temporalmente en los últimos 12 meses. Eso nos remite a una rotación de inventarios más bien alta. Entonces van a tener que ser empresas que no solo se mantengan exportando, sino que además todo el proceso, desde que realizan la importación temporal hasta que realizan el retorno al extranjero o la operación indirecta mediante una virtual, no exceda de 12 meses. Eso es bastante rápido. El plazo que otorga la ley es de 18 meses, la permanencia en el país de una importación temporal de este tipo. Eso quiere decir que les están reduciendo 6 meses, sí, el tiempo que pueden regresar las cosas si es que aspiran a obtener esta certificación. Si no obtienen la certificación, ¿qué les pasa? Hay dos caminos. O contratan una fianza por el monto del impuesto al valor agregado que se genere por sus importaciones, o lo pagan. Al momento de la importación temporal lo pagan. Y ahí entra en tela de juicio qué tan beneficioso seguiría siendo continuar con el programa IMEX si no se tiene el beneficio de no pagar IVA. También se afectaron dentro de la reforma no solo a las IMEX, sino también a las empresas de depósito fiscal de la industria automotriz y a las empresas de recinto fiscalizado estratégico y transformación, elaboración y reparación en recinto fiscalizado. Cualquiera de estos regímenes aduaneros van a tener la misma situación y los mismos van a tener que buscar la certificación. De alguna forma voy a tener que llevar como aquellos viejos controles que me acuerdo que teníamos para las exportaciones, de que entraba el material, cuánto tiempo estaba en México, qué grado de incorporación nacional le ponía y cómo lo sacaba al extranjero. Más o menos. De cualquier manera, las empresas ya estaban obligadas a llevar un control de inventarios que conocemos con el nombre de Anexo 24. Es un software con ciertos parámetros, ciertas especificaciones especiales que la misma Secretaría señala mediante reglas a través del SAT, en donde nos dice cuáles son la información que le tenemos que introducir, los procesos que tiene que llevar a cabo el software y los reportes que tiene que generar. No hay tanto una limitante en cuanto al grado de integración nacional. En realidad sí pueden ser 100% materias primas extranjeras. Así es. No es por la similitud. Así es. Porque aquí básicamente entonces las compañías que deben tener mucho cuidado, vamos a decirlo así, son las que están produciendo bienes de capital que tardan más de 18 meses en terminar. Se me ocurre que ellos tienen un problema porque evidentemente no retornan con tanta velocidad sus inventarios. Entonces, yo desde que sé que estoy produciendo ese artículo, me voy a tardar más de 18 meses y voy a tener este tipo de problemas. Así es. Y voy a tener que estar recurriendo o a las fianzas, así es, o a no recuperar ese dinero. Pero las fianzas evidentemente van a ser muy costosas, ¿no? Claro. Van a representar un costo. Hay que tener mucho cuidado en esa parte. Así es. ¿Algún punto adicional en el IVA? En el IVA también, como nosotros sabemos, se grabaron la enajenación de los alimentos para mascotas y esa misma repercusión se lleva a las importaciones. Y también algunos alimentos que pues no son tan alimentos, pero que están en el sector alimenticio, como las gomas de mascar, los chiclets, también ya van a pagar IVA. Otro aspecto importante es que la ley del IVA aclara que el pago se va a realizar al momento de la importación, es decir, no se puede diferir. Y que además la base gravable, en caso de que se opte por pagar el impuesto, va a ser calculada como si se tratara de una importación definitiva. Esto es, si nosotros nos vamos al artículo 27 de la ley del IVA, ahí nos dicen que la base gravable del IVA en una importación tiene que incluir, además del valor en aduana de las mercancías, el valor de todas las contribuciones que se hubieran generado con motivo de la importación. Si uno pudiera haber pensado ilusamente que eso no se iba a tomar en cuenta por el régimen temporal, pues no es así. Para calcular el IVA al menos, se va a tener que considerar todos los impuestos, derechos y aprovechamientos generados por la operación como si se tratara de una importación definitiva. Entonces, realmente es una base gravable bastante inflada. Sí, te incrementa
el IVA y los flujos de efectivo. Otro aspecto que también se vio afectado fue el hecho de que los proveedores nacionales de empresas que son IMEX o de cualquiera de estos regímenes que mencionamos, antes tenían un esquema de retención por parte del adquirente del IVA trasladado. Ahora no. Ahora ya van a tener que trasladar el IVA, punto, se acabó. Se acabó, no hay retenciones. En cambio, se favoreció mediante incluirlos dentro del artículo 9 de la ley del IVA que habla de operaciones no sujetas a las ventas que se realicen entre extranjeros de material que obra en poder de empresas aquí en territorio nacional con uno de estos programas. Entonces, viéndolo críticamente, yo diría que es una reforma que favorece más a los proveedores o a las empresas extranjeras que a las nacionales. Esa sería la crítica que nosotros Sí, está haríamos. claramente ahorita, ¿no? Yo soy extranjero, le vendo a otro extranjero aquí en México, estoy libre de IVA. Así es, Y si en cambio yo absolutamente. nacional le vendo a una de esas compañías y Le voy a tener que IVA. trasladar el impuesto, así es. Correctamente. Y esto pues impacta en el costo financiero. Correctamente. ¿Algo más en IVA? En cuanto a IVA, yo creo que serían los aspectos más destacados. Siguiendo la hora que me mencionabas tú, me hablabas también ahora del IEPS. El ¿Qué IEPS, por tenemos en ejemplo, IEPS? bueno, también hubo creación de nuevas tasas para nuevas mercancías. Tal es el caso. Yo en broma digo que es un impuesto de lesa humanidad, porque atenta contra todo lo que se necesita para hacer una fiesta. Lo único que se salvó fueron los hielos, porque grava, como nosotros ya sabíamos, las bebidas alcohólicas. Claro. Graba los refrescos. Y ahora también graba las botanas. Entonces ya nada, se Los salvó. chicles para después de la fiesta. Y los chicles para después de la fiesta, ¿no? Para no leer mal. Entonces, en pocas palabras, es un atentado contra de las fiestas. Es de lesa humanidad, digo en broma, ¿no? Bueno, primero se creó se grabaron los alimentos que tienen un alto contenido calórico, concretamente las porciones de 100 gramos que tengan más de 300 calorías. Se grabaron también ciertos plaguicidas, dependiendo de su grado de toxicidad. Y se grabó también, ahora ya con tasas ciertas, los combustibles fósiles, porque recuerdan ustedes que la ley del IEPS anterior tenía un mecanismo casi esotérico para determinar cuál era la tasa del IEPS para la gasolina, el gas, etcétera. Ahora ya tiene una tabla con tasas ciertas. Y en el caso de las importaciones temporales sucedió exactamente lo mismo que con la ley del IVA. Se pretenden gravar las operaciones de todas estas empresas que llevan a cabo importaciones temporales o depósito fiscal para posteriormente exportarlo, salvo que se certifiquen. Y de hecho el trámite de la certificación es al mismo tiempo para IVA y para IEPS. Entonces, siguiendo esa tendencia de IVA y IEPS, ¿qué futuro le ves entonces a la ley del IEPS? Pues la verdad de las cosas es que la ley del IEPS es complicada de entender desde el punto de vista de que originalmente se planteaba como una ley de control social. Es decir, es una ley que grava lo que no es deseable que la población consuma en demasía, como las bebidas alcohólicas, como los refrescos y como las botanas. La prensa se refería a ella como la ley antigorditos. Entiendo que hay una razón de salud pública detrás. Efectivamente, todos sabemos que tristemente tenemos uno de los primeros, si no es que el primer lugar de obesidad a nivel mundial. Entonces la estrategia es simple. Se graban para encarecer los productos porque al tratarse de un impuesto indirecto, el que lo acaba absorbiendo es el consumidor final. Correcto. Y de esa manera se hace menos atractiva su adquisición. Yo no sé, y espero que sí, que tengan estudios muy serios acerca de si esto efectivamente va a disminuir el consumo de estos productos y si no simplemente los va a encarecer. ¿No pasaría lo mismo que está pasando, por ejemplo, con los cigarros? Pues yo veo que la gente sigue fumando. ¿No es? Y absolutamente. más impuestos y todo el mundo seguimos fumando. De cualquier manera. Entonces es el único que pasa es que se encarece el mal hábito. Pero yo quisiera, debe de haber estudios serios acerca de qué tan rápido es el impacto en la población para disminuir el consumo de estos bienes. Evidentemente las capas menos favorecidas de la población van a ser las primeras que van a renunciar a estos lujos. Así es, sí, porque se convierte ya en un lujo Así un es. cigarro, ¿no? Así es. Y bueno, ya empezaríamos incluso ahí con cuestiones de mercados negros como el de los cigarros, ¿no? En lugar de venderte la cartilla completa, lo vas en la calle y te venden un cigarro. No, claro, y ese es el mejor de los casos, que ahí los cigarros que se venden en la calle llegan al doble de precio de lo que sería en una cajetilla, ¿no? No, el peor de los escenarios, y que es algo que también la industria tabacalera ha estado combatiendo, es las importaciones paralelas.
importaciones de la misma marca de cigarros de otro origen sin pagar IEPS de forma ilegal. Así ¿no? es. Esa parte de las importaciones ilegales que pueden estar. De por sí, me refiero un poquito al mercado de cigarros porque es que ya pasó por una etapa así, ¿no? Así es, y que además se pone en tela de juicio incluso la autenticidad de los cigarros que se venden en el mercado negro, ¿no? Muchos se supone que son piratas. Se supone. Así es. Ok. Entonces, más o menos con el IEPS, el IVA, vamos ahí. Siguiendo entonces como vamos caminando, entonces pasaríamos más o menos, ¿cuáles serían los impactos que tenemos que nos está mencionando la ley del impuesto sobre la renta? El impuesto sobre la renta hubo, bueno, como ustedes saben, no fue una reforma, sino fue relanzar la ley por completo. El espíritu generalizado de la ley comprende, número uno, un respeto a lo que nuestro país ya ha pactado en los convenios para evitar doble tributación, particularmente en lo tocante al concepto del establecimiento permanente. Entonces es una ley que refuerza la posibilidad de que el inversionista extranjero tenga cierto grado de confianza en seguir depositando su dinero en México para producir. Por otro lado, a la industria maquiladora se le da un esquema, una serie de facilidades dentro del esquema de Safe Harbor. Como ustedes saben, estas empresas tienen la posibilidad de pagar impuestos no sobre sus ingresos como tales, sino que pueden elegir una mecánica en la cual pueden hacer cálculos sobre los activos que se encuentran en el país o bien sobre los gastos de operación que realizan y sobre ello elegir la tasa a pagar. Aparejado a ello se publicó un decreto que establece facilidades administrativas para este tipo de empresas en donde se les dan ciertas prebendas, ciertas facilidades para el cálculo de la base gravable. Entonces eso puede disminuir un poco el impacto del impuesto sobre la renta y sin duda hace atractivo el mantenerse en el país si se trata de una maquiladora pura. Aquí le llamo yo una maquiladora pura, aquella la totalidad de ingresos proviene de la actividad maquiladora. Es decir, no está pensado el decreto y este esquema de Safe Harbor para las empresas que tienen una parte dedicada a la exportación y bajo el programa de maquila, sino para aquellas que fueron concebidas y su funcionamiento depende completamente de lo que exporten. Únicamente maquila. Y que todos son materias primas, partes, componentes e incluso maquinaria que no son propiedad de la empresa en México, sino que son de un socio en el extranjero. Okay. Y así obviamente esto va a tener de nueva cuenta su aplicación con precios de transferencia. Absolutamente. De hecho, el esquema de precios de transferencia se respetó, por supuesto, en la nueva ley. Los métodos siguen existiendo. Si acaso se dan por ahí algunas normativas un poco más claras en cuanto a cuál debe de ser el contenido de un estudio de precios de transferencia para poder demostrar que las transacciones entre partes relacionadas se llevan a cabo a niveles que podemos considerar de mercados, el concepto que se conoce como arm's length o largo del brazo. Y por otro lado también, ya que andamos en esto del comercio exterior, me llamó poderosamente la atención en esta nueva ley lo que no está, y no está contemplado el que los gastos por servicios aduanales que no sean facturados directamente por agentes aduanales o sociedades constituidas por agentes aduanales no sean deducibles. Ese era un candado que había existido en el artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta desde hace muchos, muchos años. Sin embargo, ahora lo quitaron. ¿No iría de la mano un poquito con el de, a lo mejor, que ya no necesito yo mi agente aduanal? Yo creo que... Lo pongo entre comillas porque es muy complicado. Es entre comillas, porque realmente por aquí ya estuvo en una entrevista mi colega y socia, la maestra Gloria Estrada, y ella explicaba que en realidad, viéndolo con frialdad, la ley, lejos de perjudicar las reformas a la ley aduanera, lejos de perjudicar a los agentes aduanales, más bien parece favorecerles. Porque la nueva figura del representante legal aduanal, a tener responsabilidad solidaria sobre el monto de los impuestos, pues no es tan atractivo, ¿no? Cualquiera de nosotros se va a convertir en representante legal aduanal, especialmente si se trata de una empresa de gran calado que tenga muchas operaciones, ¿no? Entonces, más bien yo creo que lo que va a hacer es multiplicar la oferta de servicios aduanales y que resuelve además un viejo problema para los agentes aduanales, esto de la deducibilidad, que eran las corresponsalías. ¿A qué le llamamos corresponsalía? Es una figura que no está descrita en la ley aduanera y que sin embargo funciona en la realidad. En la ley aduanera solo se menciona en un artículo y solo como en sentido negativo, es decir,
mencionando que no es una causal de suspensión, pero nunca nos dicen qué es. ¿Qué es la corresponsalía en el terreno de los hechos? Muy sencillo. Supongamos que yo soy agente aduanal y tengo como aduana de adscripción el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y tengo a mi cliente con el que he realizado operaciones desde hace mucho tiempo. Ahora supongamos, de repente mi cliente dice, oye, me voy a traer un embarque por Manzanillo. Entonces yo le digo, yo también te lo atiendo, pero yo no tengo patente por Manzanillo. Entonces recurro a un socio, mi socio despacha la mercancía, él me factura a mí y yo le facturo a mi cliente. El problema es que, como estaba redactada la ley de impuestos sobre la renta anterior, el agente aduanal que promoviera el despacho tendría que ser directamente el que cobrara los servicios, lo que no estaría ocurriendo en esta figura de la corresponsalía, o tendría que ser una sociedad constituida por él. Entonces, durante mucho tiempo, y para decirlo claro, el gremio tanto de las empresas como del sector aduanal se hicieron un poco de la vista gorda sobre esta disposición. Y la verdad sea dicha es que tampoco nunca vi que la autoridad fiscal ejerciera sus facultades y determina gastos no deducibles por corresponsalías. Otras empresas que se van a ver favorecido por esto de manera directa son las empresas mundiales de mensajería. DHL, FedEx, UPS, todos ellos ofrecen el servicio de despacho aduanero integral, pero evidentemente los agentes aduanales no son sus socios. Entonces, en principio, con la ley anterior, todos los despachos aduaneros que fueran facturados por todas estas empresas, y digo todas las que me acuerdo para que no piensen que le estoy haciendo publicidad negativa a una en particular, es decir, FedEx, UPS, DHL, todas las similares y conexas, o sea, no deducibles en estricto sentido. Y vuelvo a lo mismo, nos hicimos un poco de la vista gorda con este tema. Ahora sí ya son completamente libres de facturar y los gastos por servicios aduanales serán completamente deducibles. Así es. Un poquito más de certeza en las operaciones. Sí, y una diversificación de los jugadores en el terreno de la oferta de servicios aduanales. Lo cual pues va a tener que ser valorado por los agentes aduanales qué tanto va a ser un agente de cambio positivo o negativo, ¿no? Así es. Bueno, mientras vaya en favor de la competencia, así es. Ayude por ahí, estaríamos muy bien. ¿Algo más del impuesto sobre la renta? Yo creo que en la tónica general de la ley de impuestos sobre la renta, por el lado del comercio exterior, como ustedes saben, hubo cambios muy fuertes en materia de sueldos y salarios y otras prestaciones, pero no es mi área de especialidad. Yo me centro nada más en el comercio exterior e internacional. Yo creo que serían los aspectos más destacados a abordar. Perdón. No sé, alguna otra ley que tuviera algún cambio importante, un impacto fuerte dentro de lo que se refiere a estas. Sí, definitivamente yo quisiera vincular un poquito lo que estamos conversando también con el Código Fiscal de la Federación y con los sistemas de notificación electrónica que ahora van a ser la tónica dentro de las autoridades. Como ustedes saben, se crea la figura del buzón fiscal. Correcto. Y la idea de que sea a través del buzón fiscal que nos lleguen los requerimientos, todos notificaciones, avisos y demás. En comercio exterior va a suceder exactamente lo mismo. Se crea una figura paralela en donde todas las notificaciones derivadas del despacho aduanero también serán por vía electrónica. Esto viene, la pregunta que me hacía un alumno en cierta ocasión es ¿por qué? ¿Por qué por vía electrónica? La respuesta es muy simple, costos. Es muchísimo más barato mantener un sistema electrónico de notificación que mantener un ejército de gente que tenga que entregar papeles físicamente a los contribuyentes. Tiempo, costos, totalmente. Absolutamente. También quiero destacar el hecho de que en el Código Fiscal de la Federación, por primera vez, ya ven ustedes que el Código Fiscal de la Federación tiene una parte que corresponde a delitos fiscales. ¿Y qué correspondería a una parte, como si tomáramos una parte del Código Penal Federal y le arrancáramos las hojas y se las pegáramos al Código Fiscal de la Federación? Tienen la misma naturaleza jurídica. Son leyes penales federales. Se crea la figura de contrabando equiparado para aquellos contribuyentes que a través de su agente aduanal transmitieran información falsa o inexacta para obtener un beneficio indebido en las importaciones que realizan. ¿De qué estoy hablando? Falsear información acerca del valor de las mercancías. Cambiarlas de cajoncito. Cambiarlas de cajoncito arancelario, en fin, todo con el objeto de obtener un beneficio indebido.
Aquí hay un punto fino, y que eso es algo muy importante del derecho penal. El derecho penal, a diferencia del derecho administrativo, el derecho administrativo es completamente inhumano. No considera las causales de carácter humano o la intencionalidad de los que cometen una infracción. Simplemente dejamos de presentar una declaración, somos objeto de sanción. No pagamos un impuesto, de nada sirve, porque este tipo de derecho no lo contempla, el que argumente, lo que pasa es que no la presenté por error, o no la presenté porque estuve enfermito, o porque tuve algún tipo de atenuante. No se vale nada. Es un derecho muy inhumano, y por eso es el derecho más humano de los inhumanos. El derecho penal, en cambio, juega de manera preponderante con el concepto de la intencionalidad o del dolo. Por eso hice tanto hincapié en la expresión de que este delito, para que se configure el tipo penal, tiene que haber la intencionalidad de buscar un beneficio indebido. Es decir, no quiere decir que todos los errores que se cometan en la vía aduanera, en la transmisión electrónica de información, necesariamente terminen con la gente en la cárcel. Tienen que ser errores que hubieran sido urdidos, tramados, pensados para obtener el beneficio indebido. Podemos hacer la separación, como ya en varias partes de nuestra temática lo traemos. Una cosa son errores, que son totalmente involuntarios. Absolutamente. Y algo que es totalmente fraude, que es totalmente planeado para causar el... En este caso es un delito equiparado al contrabando. Me opongo a la terminología que se ha utilizado en algunos foros del contrabando documentado, porque es una contradicción en términos. No, sí. Si está documentado no puede ser contrabando, ¿no? Es algo así como el fenómeno de las masas en el Sahara. Pues no puede haber masas en el Sahara. Exámenes del método Montessori. Pues en Montessori no hacemos exámenes, ¿no? O sea, fue un error planeado. Un error planeado. Entonces, por eso lo correcto es referirnos a ellos como un delito equiparable a contrabando. No es contrabando, pero se parece a y será sancionado como si fuera contrabando. Así es. Seguimos con cárcel, sin derecho a libertad bajo fianza, etcétera, etcétera. En realidad habría que ver los supuestos, pero sí, la diferencia enorme entre el derecho administrativo y el derecho penal, pues evidentemente es la posibilidad de que se prive de su libertad al gobernado como la sanción máxima. Así es. De ahí, para seguir el orden, también me mencionabas, oye, ¿y lavado de dinero? Es interesante. Lavado de dinero. Sí, ahí. Claro. No. Me llama la atención porque normalmente hablamos de que todo lo que importas está documentado, mal que bien hay entrada de productos, está más amarrado. Sí. Pero, ¿cómo nos pega? Es muy interesante porque la ley antilavado de dinero, yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, es una ley muy extensa, muy ambiciosa, y pretende reunir bajo su articulado a muchas actividades de muchos tipos. Dentro de la actividad que puede verse afectada por esta ley va desde las atribuibles a los corredores y notarios públicos, los que enajenan bienes inmuebles, los que prestan dinero a cambio de un interés, que los conocemos con el nombre de agiotistas, la gente que lleva a cabo transacciones con metales preciosos, y de repente por ahí hay un cajoncito que es el del cierto tipo de despachos aduaneros. Recordemos que el despacho aduanero es como conocemos al conjunto de pasos o procedimientos que se tienen que llevar a cabo para importar o exportar mercancías en nuestro país. Concretamente, la ley obliga a los agentes aduanales que despachen cierto tipo de mercancías a, número 1, constituir un expediente de la identidad de sus clientes, identificar quiénes son, a qué se dedican, quiénes son los dueños, y en segundo lugar, a dar una serie de avisos a la autoridad, que en ese sentido el gremio de los agentes aduanales acaso sea el menos afectado en su operación por la ley antilavado, porque los mismos pedimientos de importación y exportación se consideran para efectos del reglamento de la ley antilavado los avisos. No hay que hacer un formato especial, solo tendrían que presentar un formato especial en el supuesto de que tuvieran un mes sin operaciones de este tipo. Se tienen que registrar en un padrón especial
Y tienen que guardar documentación y recibir las visitas tanto de la Unidad de Inteligencia Financiera como del SAT para efectos de corroborar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. De aquí me por cierto tipo de mercancías. Así es. Si yo estuviera trabajando en una agencia aduanal, lo primero que tendré que hacer es, obviamente, mis controles que me lleven a identificar cada vez que yo tenga esta operación con estas mercancías. ¿Qué tipo de mercancías serían más? Básicamente se describieron a nivel de las propias reglas de la ley antilavado en un anexo e incluyen todo lo relacionado con la industria del autotransporte, concretamente industria automotriz. Todo lo relacionado con tarjetas electrónicos de pago. Y esto que digo, tarjetas electrónicos de pago, es muy extenso porque puede incluir e incluye memorias físicas, las conocidas como USB, o partes que se pueden utilizar para la fabricación de equipos de cómputo. También se consideran dentro de las operaciones vulnerables, así las describe la ley. Esto es bien importante, quiero hacer un paréntesis. La gente ha tenido la mala percepción de que si la operación que yo realizo está descrita en la ley antilavado de dinero, es como si yo estuviera haciendo algo indebido o algo ilícito. Sabemos que no. No es correcto. En realidad de lo que se trata es que son operaciones vulnerables, entendiendo por operación vulnerable aquella que, aunque no es ilícita, se puede prestar para que sobre de ella se monte el crimen organizado. Entonces, estas operaciones vulnerables incluyen también la importación de todo tipo de vehículos, decíamos, medios de cómputo, máquinas para apuestas, también obras de arte, relojes, siempre que su valor individual supere los 30,000 pesos, las obras de arte siempre que superen los 300,000 pesos. Y básicamente esos serían los principales rubros. Que si la ligamos con la ley aplicable para nosotros los mexicanos que realizamos compra de ese tipo de productos, serían prácticamente los mismos productos. Claro, porque habría que seguir la cadenita, desde que se introducen al país hasta que se comercializan. Ahí también quiero hacer mención de que ha habido una percepción errónea sobre la ley y muchas personas del gremio de los agentes aduanales se me acercan frecuentemente con la pregunta de si ellos tienen que pedirles a sus clientes que a su vez identifiquen, para efectos de los expedientes del agente aduanal, a quién le están enajenando las mercancías. Desde luego que no. O sea, imagínense qué locura sería que ustedes tienen como cliente al Palacio de Hierro, al puerto de Liverpool, importa relojes finos, y luego les tuviera que pasar una relatoría el Palacio de Hierro o el puerto de Liverpool de a quién se los vendieron, ¿no? Es absurdo, ¿no? Ya queda el control en el otro lado, ¿no? De lo que se trata es de identificar nada más quién es el contribuyente, quién es su dueño y mantener los avisos para que la autoridad vaya monitoreando esta operación. Ir armando la cadena para irle dando seguimiento. Así es. Y básicamente los mismos artículos que estamos manejando para efectos nacionales. Absolutamente. Absolutamente. Como tienes toda la razón. Que estemos en este tipo de operaciones no quiere decir que nosotros nos estemos dedicando a algo ilícito. Algo ilícito, algo indebido. Algo susceptible donde puede haber mano negra. Entonces, como puede haber mano negra, déjame tener algún controlito adicional. De hecho, si lo pensamos hasta en una forma positiva, es una ayuda para la seguridad y tranquilidad de los agentes aduanales. ¿También? Porque de esa manera van a tener que identificar de manera plena quién es su cliente. De manera cierta y clara. Claro, y ya no van a tener la incertidumbre, bueno, porque obviamente si es el puerto de Liverpool, si es el Palacio de Hierro, cualquiera de estas tiendas departamentales, pues nos queda clara su identidad. Pero si llega de repente un hijo de vecino y me dice que quiero importar relojes de 40,000, 50,000 pesos la pieza, siempre nos va a quedar el resquemón, ¿no? ¿Y estos cuates quiénes son? ¿A qué se dedican? ¿Tienen un domicilio cierto y localizable? ¿Están ubicados quiénes son sus dueños? Todos los elementos a la mano. Exacto. De hecho, yo creo, salvo tu mejor opinión, que la ley no les obliga a nada extraordinario a los agentes aduanales. Esto de tener un expediente de sus clientes, yo creo que debería de ser una práctica higiénica. Nos vamos de entrada. Yo siempre he defendido ahorita, aunque no es el tema, de que si mi control interno y mi contabilidad está bien, todo lo demás está bien. Todo lo demás debería estar bien. Estamos hablando de un control interno donde debe existir un expediente físico de todos mis clientes. Absolutamente. ¿Por qué le vendes? ¿Por qué no le vendes? Vamos, todo lo que debe contener tu expediente del cliente. Y de hecho las reglas de la ley antilavado son bastante claras cuando dicen que uno de los objetivos que persiguen es el poder establecer una política mínima, criterios mínimos de seguridad para la identificación de los usuarios y de las operaciones. Y la verdad es que, lo decía yo,
creo que pudiéramos pensar que este tipo de expedientes no solo deberían de existir en las agencias aduanales para las operaciones vulnerables, sino que debería de ser una práctica higiénica para todos los clientes de todos los sectores económicos, porque al final, bueno, estas son las mercancías con las que más fácilmente se pueden hacer triquiñuelas, pero no quiere decir que sean las únicas. En realidad, el crimen organizado es cada vez más creativo en cuanto a los métodos y las formas que sigue para ocultar sus operaciones. Entonces, la fiscalización está quedando fuera. Así me ocurre ahorita, por ejemplo, el efecto que se estuvo dando en la frontera en los últimos años con la importación de los autos. Cierto, absolutamente. ¿Cuántos importaste tú? Sí, claro, no, y no sé. Por eso los vehículos es una de las mercancías incluidas dentro de las vulnerables, definitivamente. Sabemos que hubo gente que se estuvo dedicando a importar los autos, los metían, los importaban, hacían uso de la agencia aduanal y llegaban a cualquier estado de la República y los vendían. Claro. Pero ahora dime, ¿cuántos autos compró o vendió este cuate? Era difícil rastrearlo, ubicarlo y además la pregunta que mata, ¿con qué recursos los compró, no? Así es. Que ese es el problema, ¿no? Básicamente. De alguna forma ya con estos... Y ahorita que mencionabas la frontera, fíjate qué bueno que lo dices, porque estaba yo dejando en el tintero algo muy importante de la ley del IVA, algo enorme. Franja o región fronteriza. Como ustedes saben, ya se homologó la tasa de la franja o región fronteriza al resto del país. Esto sí tiene una trascendencia y un impacto directo, no solo en la vida cotidiana de los habitantes de las franjas o regiones fronterizas, sino también en la actividad industrial y comercial que se desempeña en esas franjas. Del 11%, pues ahora ya tenemos un 5% adicional a pagar de impuesto al valor agregado. El argumento del legislador es, bueno, no va a pasar nada porque el IVA es un impuesto que por su propia naturaleza se recupera, ¿no?, al final del día. Pero lamentablemente los mexicanos nos hemos acostumbrado a desconfiar acerca de la velocidad y exactitud de los métodos para la devolución de impuestos a favor, ¿no? Y muchas veces como consumidor final, el IVA lo terminas pagando y se acabó. Se acabó y me lo decían. Yo, por mi trabajo, la naturaleza de mi trabajo, pues viajo muy frecuentemente a ciudades como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez. Y lo que me decían ahí es, bueno, si de por sí ya mucha gente optaba por hacer sus compras del lado estadounidense, pues imagínate ahora con esto, por ahorrarte ese 5%, a lo mejor sí vale la pena darse la vueltecita del otro lado a hacer tu súper. Y digo, y como dato curioso, me dijeron, no lo he podido corroborar, están agilizando los estadounidenses el cruce de las personas que acreditan su residencia en la franja o región fronteriza, pues para que puedan pasar a hacer sus compras de manera más cómoda y rápida, sin tener que hacer una fila de 2 horas para entrar. Sí, que ahí era donde se complica, esas entradas son criminales. Y la salida. Ahora el problema es a la salida, porque la autoridad mexicana no ha hecho lo mismo, ¿verdad? Pero de entrada, bueno, eso ya nos habla de una disposición que tienen ellos de captar todo ese mercado potencial que se va a elevar, porque ahora la gente realmente va a poner en la balanza y va a decir, 5% puede no parecer mucho, pero si ya lo planeamos en el consumo de un mes de una familia promedio, estamos hablando que si consumen 10,000 pesos de súper, hombre, 500 pesos son muy buenos, ¿no? Claro. Más o menos sería el ahorro. Si estás en la zona fronteriza, que no te cuesta ningún trabajo brincar. Ya viven ahí, ¿no? Ya vives ahí, no tienes problema de papeles, no tienes problema así de nada. Así es. Muy interesante, yo creo que va a ser el efecto sociológico dentro de las regiones fronterizas. Ya no hablemos de la franja, sino de las regiones fronterizas. Pues ahí tienen ustedes todo el estado de Quintana Roo. Como ustedes saben, Quintana Roo vive preponderantemente del turismo. De entrada, esto ya significa en automático un incremento del 5% en todas las tarifas hoteleras y de servicios en esa región del país. ¿Qué va a pasar? ¿Va a disminuir el consumo? ¿Se va a mantener igual? ¿Lo tenían previsto? ¿El impacto que esto va a tener? No lo sabemos, porque además la exposición de motivos de la ley del IVA, lo único que me dejó ver a mí en su momento, una enorme desconfianza por parte del Ejecutivo acerca de la honestidad de los gobernados y de cómo enteraban este impuesto. Por ejemplo, regresando un poco con las maquiladoras, había un párrafo que a mí me dejó boquiabierto porque describía paso a paso cómo se podía hacer una operación con maquiladoras para no pagar el IVA. Decía, se crean empresas maquiladoras de un mismo grupo de socios.
La primera importa temporalmente la mercancía y se las enajena mediante operaciones virtuales a las subsecuentes. Ellas les van haciendo alguna pequeña transformación o ninguna y se la enajenan a otra. Hasta que llega un momento en alguna parte del proceso de la cadena en donde una de las empresas, la que recibe los bienes importados temporalmente, desaparece y ya no entera el impuesto al valor agregado. Entonces habla de una gran desconfianza, además de que casi nos dieron el ABC de la ruta de la evasión, ¿no? Es muy más complicado ya ahora. Mejor eso lo podías hacer antes de que existieran tantos sistemas, tanto cuestiones electrónicas o de cómputo que te podías esconder. Ahora con tu RFC te siguen, pero a donde vayas, ¿no? Absolutamente. Ya no a la compañía, pero así a los socios o accionistas de la compañía y... Que ahí también, bueno, estamos un poco asustados, no sé si estén de acuerdo conmigo, con el listado de contribuyentes no localizados que se dio a conocer. Porque como dato anecdótico, pues aparecieron en el listado pues, grandes personalidades, ¿no? O por lo menos gente muy conocida, como un Carbonell, como un Goldenberg, como una Susana Zabaleta, y dice uno, bueno, pues, ¿cómo puede ser posible que los estén reportando como no localizados? Si número uno son figuras destacadas del conocimiento lo que pasa popular. Con esto es que desconocen la situación geográfica de México. Tú sabes que todavía yo puedo poner en mi dirección domicilio conocido. Sí, claro, por supuesto. Y dime que no, oye, ¿por qué aparece como desconocido? Pues porque no hay calle, claro, no ¿cómo voy a decir? Todo el mundo lo conoce. Vivo en elegido tal domicilio conocido. Así es, efectivamente. ¿Y por qué me apareces como desconocido? Entonces, en ese orden de ideas, pues pongo un poco en tela de juicio eso de que seamos tan localizables, porque la prueba está que a gente tan conocida y tan famosa no la encuentran. Imagínense, decían en mi pueblo, cuanti más los que no somos conocidos, ¿verdad? Son los que más nos conocen. Eso somos los que... presentar una declaración y a ver qué te pasa. Vas a ver que sí te ubican. Y ese era uno de los argumentos de Carbonell. Decía, si me llegan las invitaciones a mi casa, llegan invitaciones de cumplimiento de obligaciones, me llegan oficios, dice, todavía en octubre recibí un oficio, ¿cómo que domicilio no localizado? Entonces, ¿cómo le hacen para tener mi domicilio fiscal y mi correo electrónico? Entonces, yo creo que eso todavía hay que tomarlo con reservas. Entiendo que la intención es buena, voy a tratar de ser positivo. Yo no quiero caer en el mismo vicio que caemos todos los que analizamos las reformas fiscales o legislativas. Curso de reformas fiscales al que yo haya ido alguna vez en mi vida se convierte en un verdadero muro de las lamentaciones. Todo el mundo dice lo feo que estuvo la ley, los errores que cometieron los legisladores, la mala intención que tiene la ley. No he oído realmente que nadie le eche porras. Bueno, un parte es naturaleza humana, ¿no? Porque a nadie nos gusta pagar impuestos. Esa es una realidad. Aunque no lo cambien, nadie nos gusta. Pero además también creo que es una cultura promedio del mexicano, la desconfianza. De hecho, por ejemplo, hubo una encuesta muy interesante de la revista Nexos, si la pueden buscar, está en internet, que se llama El Mexicano Ahorita. Y una de las partes de la encuesta es ¿en quién confiaría más usted? ¿En un maestro, en un sacerdote o en un militar? Y los resultados son asombrosos porque depende de la zona del país. Es la respuesta. Algunos dicen, no, pues el maestro. El médico también está, el médico, no el militar. No, la verdad de las cosas es que tenemos una gran desconfianza en nuestras instituciones. Pero quiero referirme a que entiendo o trato de entender el porqué de estas reformas. Un dato. ¿Cuánto creen ustedes que le cuesta el SAT recaudar 100 pesos? Y son datos ciertos que se pueden consultar porque el SAT forma parte del CIAT, un organismo internacional que aglutina a varias de las administraciones tributarias. ¿Cuánto le cuesta al SAT recaudar 100 pesos? ¿Tú sabes cuánto? No recuerdo, pero era como el 75 pesos, por ahí andaban. No, 96 centavos. Yo quisiera tener una empresa así, ¿no? Que por cada 96 centavos que yo me gaste, cobre 99 pesos, ¿no? Sin embargo, esto, aunque puede sonar como muy efectivo y un resultado muy halagador, a la hora de que entra uno a comparar con las cifras del CIAT y las otras administraciones tributarias del mundo, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, el IRS, que es el equipo de Estados Unidos encargado de la recaudación, le cuesta 41 centavos. Es la mitad.
Entonces entiendo que una gran parte de estas reformas están encaminadas a eso, a disminuir costos y subir la eficiencia del aparato recaudador. Entiendo que esa es la idea. Y quiero pensar que todos estos traspiés que se están dando al inicio se van a ir subsanando con el tiempo. Hay una curva de aprendizaje y que se va a ir mejorando. Sí, claro. Tiene que ser como la curva ahorita que estamos en facturación, ¿no? Vamos aprendiendo al ratito, regresamos otra vez a hacer las facturas normalitas. Pero nos saltamos a algo, fíjate. Ya que estábamos hablando del IVA en regiones fronterizas, Sí. ¿qué pasa con el IEPS en regiones fronterizas? Bueno, lo que pasa es que el IEPS nunca ha tenido un tratamiento distintivo en esas zonas. Lo que sí tienen las empresas y que ya se los prorrogaron, y esa fue una buena noticia para ellos, es un trato preferencial en lo arancelario. Se prorrogó la vigencia de los decretos que les dan facilidades a las empresas de las fronteras para importar mercancías con una tasa arancelaria menor. Esa es la parte del IEPS. Ah, sí, es efectivo. Bueno, pues compensa de alguna manera, ¿no? Pero la verdad es que el IEPS es un impuesto bastante parejo, ¿no? Para todo territorio nacional. Y además fuerte, porque estamos hablando de que bebidas alcohólicas de menos de 14 grados Gay-Lussac, que para los que no estén familiarizados con esas medidas, estamos hablando tal vez desde una cervecita a un vino de mesa, pues van a pagar cerca del 23% con 26%. Las bebidas alcohólicas de más de 20 grados Gay-Lussac pagan más del 50%, 53% de IEPS. Nada más. Es muy elevado. Ya un tequilita, un ron, una cosa que ya agradezca que el cuerpo siente lo que recibe, ya paga el 53%. Ok, muy bien. Y ahorita de alguna forma nos haces un pequeño resumen. Tu último punto de vista acerca de la ley. Yo creo que, como decía, la ley, lo primero que me preocupa un poco es ver que las reformas fueron tan masivas que ahora se necesitan publicar una cantidad espectacular de reglas, reglamento y resoluciones para adecuarlas a la realidad. Pongamos un ejemplo. Ya se publicaron las reglas para la certificación de las empresas que no quieran pagar IVA y IEPS en la importación temporal o en estos regímenes que mencionamos. Pero todavía no se publican las reglas que dicen cómo van a caer las fianzas. Porque el mismo artículo de la ley, el 28A de la ley del IVA, dice que los que no se quieran certificar pueden garantizar el interés fiscal mediante una fianza con las características y condiciones que establezca el SAT mediante reglas. Pues esas todavía no las conocemos. Y así como eso, hay un montón de reglas que se van a tener que modificar para echar a andar al 100% la carga impositiva, porque además esa es otra crítica muy fuerte que se le hace a nuestras leyes fiscales. A nuestros legisladores les encanta agregar un párrafo en los artículos que diga tal o cual cosa se hará conforme lo establezca el SAT mediante reglas. Entonces ahí lo que ocurre es que de facto le están dando la posibilidad al SAT de legislar directamente. Claro. O sea, muchas veces hemos oído el argumento de no, ninguna resolución miscelánea, ninguna regla de carácter general puede poner obligaciones a los contribuyentes. No, bueno, momento, a menos que la misma ley los habilite. Si la ley remite que para llevar a cabo o cubrir tal obligación se tiene que hacer conforme lo diga el SAT mediante reglas, la exigibilidad de la obligación es por la propia ley, no porque esté en reglas, y se tienen que cumplir a pies juntillas. Y el tema es que, claro, y las reglas son sumamente dinámicas. Se pueden modificar en cualquier momento. Digo, un dato curioso que quiero poner sobre la mesa. En comercio exterior, las reglas que equivalen a la resolución miscelánea, en comercio exterior no se llama resolución miscelánea. Todavía hay gente que dice la miscelánea de comercio exterior, pero desde la década de los 90 ya no se llaman así. Se llaman reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Bueno, estas reglas se publican el 30 de agosto del año pasado. ¿Saben cuántas resoluciones modificatorias llevamos hasta ahorita, hasta este día? 6. De las cuales 5 fueron en diciembre. O sea, así o más movilidad. Y eso obviamente pues nos da cierto grado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes, ¿no? Así es. No hay como dices ahorita, con los cambios que tenemos, y ya los conocemos, pero ahora dime cómo. Claro. Y me falta que me digas esa parte de cómo, ¿no? Como el tema del buzón fiscal, como los mismos comprobantes fiscales digitales por internet para la nómina, ¿no? Que de repente nos dijeron, oye, también los tienes que expedir así. Pues sí, dime cómo, ¿no? Y hasta los proveedores
de ese tipo de servicios, la pasaron difícil diciendo, a ver, espérame, vamos a entender qué es lo que están pidiendo estos señores. Así es. Ok, ¿algo más que quisieras agregar? Pues básicamente yo creo que con eso ya tenemos una aproximación, claro, muy rápida, tratando de mencionar los puntos más destacados nada más, de cómo la reforma fiscal también alcanza, afecta y transforma al comercio exterior de nuestro país. Y bueno, su implicación en el comercio nacional. Ok, pues te agradecemos mucho, mira, nosotros. Oh, muchas gracias. Déjame entregarte un pequeño reconocimiento. Muchísimas gracias. Dice, GBA Consultoría y Capacitación SC se enorgullece en entregar el distintivo de reconocimiento por su participación en el programa Los Mejores Fiscalistas de México. Muchas gracias. Al doctor Alberto Ruiz Rioja por su destacada trayectoria profesional y por su invaluable ejemplo de capacidad, sabiduría y competencia aplicada al ejercicio de la Contaduría Fiscal en México. Muchísimas gracias. Contador Pública Ángel Mandujano López, Andrés Ávila García, de parte de nuestros directores generales. Muchísimas gracias. Lo voy a mostrar a la cámara. Gracias. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias por todo. Es así como presentamos una emisión más de Los Mejores Fiscalistas de México. Esperamos contar con su presencia la próxima semana.